La pareja se adentró por el carril que conducía al lago Herman, en California. Eran las 8 de la tarde del 20 de diciembre de 1968. Detuvieron el vehículo en una zona apartada, solitaria. En torno a las 11 de la noche, un coche paró a pocos metros, muy cerca de ellos. ¿Quién es ese? El conductor, un hombre robusto, les hizo señales para que salieran del coche. David Faraday y Betty Lou Jensen, asustados, se negaron a bajar del vehículo. En ese momento, el desconocido se acercó a ellos, pistola en mano. La siguiente escena fue propia de una película de terror. A David le disparó en la cabeza. El cráneo estalló en 1000 pedazos. No. A Betty Lou la persiguió unos metros. Tranquila, no pasa nada. Acabó disparando 5 balas que le atravesaron los pulmones y el corazón. Aquel fue el comienzo del reguero de asesinatos de un criminal al que apodaron el asesino del Zodíaco. Un personaje perverso que en las cartas que envió a la policía y al periódico de San Francisco aseguraba haber matado a 37 personas. Fueron centenares los sospechosos a los que investigó la policía, más de 2500, pero sus huellas dactilares no coincidían con las que aparecieron en una cabina telefónica, desde la que el criminal llamó a la policía. Departamento de Policía de Vallejo. Quiero informar de un doble asesinato. ¿Puede decirme su nombre y A de 1,5 dónde kilómetros hacia el este, por la Columbus en dirección al parque. Encontrarán a unos chicos en un coche marrón. Los he matado con una Luger 9 milímetros. Adiós. Han pasado 50 años desde su primer doble crimen. Y la identidad del asesino del Zodíaco sigue siendo un misterio. Este reciente ataque del asesino del Zodíaco demuestra que ese asesino desquiciado también desea buscar víctimas fuera de la zona de Vallejo. Del asesino del Zodíaco se han hecho películas y han inmortalizado sus crímenes. Algo parecido ocurre con el segundo personaje que pondremos bajo la lupa. Un mal día, Ted Bundy sintió aflorar en su interior un instinto criminal. Aquella tarde de principios de 1974, entró a escondidas en la habitación de una joven estudiante, a la que golpeó en la cabeza con una barra metálica, para después abusar de ella. No hagas ruido, ¿entendido? Sí. Muy bien, ahora levántate, levántate. ¿Qué quieres de mí? Calla y escucha. Colabora y todo irá bien, de lo contrario te mataré. De acuerdo. ¿Me crees? Sí. Bien. Acabo de colarme en tu apartamento. Aquello no sería más que el comienzo de una espantosa etapa de crímenes que ha dejado una huella imborrable en los Estados Unidos. Ted Bundy había pasado de ser un hombre aparentemente normal a ser una bestia. Había pasado de ser condecorado por la policía por salvar a un niño de morir ahogado a ser detenido por la muerte de 36 mujeres en 6 estados diferentes. El 16 de agosto de 1975, una patrulla de agentes lograba detener al psico-killer. Lo condenaron a 15 años de prisión. Asombrosamente, Ted Bundy consiguió escapar de la cárcel
y volvió a matar. Bundy se ha escapado. Repito, Bundy se ha escapado. Bundy se ha escapado. Los testigos dicen que se ha ido corriendo, aunque nadie le ha visto abrir la ventana y tampoco saben en qué dirección ha escapado. En esta ocasión, al ser detenido un año después, fue condenado a morir en la silla eléctrica. Antes de enfrentarse a la muerte, no tuvo reparos en reconocer su manera de actuar. Con una frase contundente: soy el hijo de puta más duro que jamás han conocido. El asesino del Zodíaco y Ted Bundy se han convertido casi en iconos de la gran pantalla, protagonizando películas y series de enorme éxito. José Manuel Frías, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Bueno, una semana más. Abrimos esta noche 2 expedientes de cine. Los de 2 personajes cuyas vidas han cobrado una enorme popularidad gracias a las películas y series televisivas que se hacen eco de sus crímenes. Vamos a comenzar recordando las andanzas de un auténtico mito del mundo del crimen. Ted Bundy, un hombre que sufrió en su infancia el azote de una familia desestructurada y que contempló en numerosas ocasiones cómo su abuelo agredía a su abuela. Esas experiencias lo convirtieron en un joven retraído que mutilaba y mataba animales. Sin duda eran los primeros síntomas de una mente trastornada. Elevemos el tono. José Manuel, ¿cuándo se despierta en Ted Bundy el instinto asesino? Pues parece que fue a principios de 1974, precisamente cuando estudiaba en la universidad. Su primera fechoría fue el asalto a la habitación de la joven Johnny Lenz, una chica de 18 años, y no solamente la golpeó repetidamente en la cabeza con una barra metálica, sino que también abusó de ella. La chica no murió, pero sí es cierto que sufrió importantes daños cerebrales. Y pocas semanas después secuestró en el mismo campus a otra joven, Linda Angeli, de 21 años. A ella la dejó inconsciente y la llevó dentro de su coche a un bosque a las afueras. Cuando la joven volvió en sí, Ted la obligó a desnudarse para luego asesinarla y descuartizarla. Y enterró sus restos en aquel mismo enclave, en ese mismo lugar. Al principio no se supo quién había sido el asesino, sino que fue más adelante, ya con Bundy detenido, cuando sospecharon de él y lo interrogaron sobre este caso. Y él no se declaró directamente culpable, pero sí es cierto que contó en tercera persona, casi como quien lee un relato, el transcurso de la muerte de Linda. El tiempo fue pasando y las desapariciones de jóvenes estudiantes se convirtieron en una terrible constante. Curiosamente, todas se parecían a la primera pareja de Ted, de piel blanca, de cabello oscuro. Bundy usaba un método infalible para acorralarlas. Se escayolaba un brazo y paseaba junto a sus víctimas con un montón de libros en el otro. En el momento justo, dejaba caer los libros y entonces una chica, la víctima, le ayudaba a recogerlos. Mierda. Cuando alguien lleva tantos libros es porque está preparando el doctorado. Sí, bueno, en este caso es derecho. No son libros de leyes. No, estos son para otra cosa. ¿Te importaría ayudarme a llevarlos a mi coche? Me siento tan inútil con esta escayola. Bueno, pero si alguna vez necesito asesoramiento legal, me debes una. Hecho. Vamos, es aquel de allí. De acuerdo. En ese momento, Bundy, que era un tipo atractivo, pedía a la chica que lo acompañara para invitarla a tomar algo. Era frecuente que ellas aceptaran, enfrentándose de manera inevitable a una espantosa muerte. Y supongo que el hecho de cometer todos los crímenes en el campus universitario, esto debía haber sido sospechoso. ¿Llegó a cambiar de escenario? Sí, cambió. Él ya estaba arriesgando demasiado al actuar siempre en su entorno habitual y por ello decidió seguir con sus fechorías, pero utilizando otros escenarios
precisamente para que no lo relacionaran con las muertes. Y durante un largo periodo secuestró y asesinó a jóvenes en diferentes puntos de Estados Unidos. Hablamos de lugares como Washington, como Florida, como Colorado. Y quizá el hecho de estar alejado de su lugar de residencia le hizo ser incluso un poco más cruel. A las chicas que raptaba las llevaba a algún lugar discreto y las estrangulaba. Era para él una macabra diversión. Llegó un momento en el que, gracias a descripciones y otros detalles, los investigadores sospecharon de Ted Bundy y se pusieron en marcha para dar con él. ¿Esta fue una búsqueda rocambolesca o fue fácil encontrarlo? No, fue bastante complicado, y no solamente porque se desplazaba rápidamente por la geografía norteamericana, sino porque además cambiaba de aspecto de forma frecuente. Era un tipo especialmente camaleónico. Había veces que actuaba con barba, otras con el pelo corto, y eso se lo ponía muy difícil a la policía. Aún así, la investigación dio un giro radical gracias a un retrato robot que estaba muy bien elaborado. Y ese retrato fue distribuido y al poco una llamada anónima puso a los agentes tras la pista de un hombre que solía ir unas veces con muletas, otras veces con un brazo escayolado, y era sin duda Ted Bundy. Perdone, agente. ¡Alto! ¡No se mueva! No le había visto. ¡Quieto! Las manos detrás de la cabeza. De acuerdo, como quiera. ¡Dese la vuelta! Las manos detrás de la cabeza. De acuerdo, bien. El 16 de agosto de 1974, en Utah, Ted fue arrestado tras la denuncia de una mujer que aseguró que había intentado secuestrarla. Fue condenado a 1 año de cárcel en Colorado, pero el asesino no llegó a ingresar en prisión porque logró fugarse por el camino. En los meses siguientes, continuó raptando y asesinando, pero de manera más desordenada, menos discreta, a plena luz del día. El asesino se creía impune. Llegamos al 8 de noviembre de 1974. ¿Qué ocurrió ese día, José Manuel? Podríamos decir que ese día se confió demasiado. Eligió como víctima a la empleada de una librería y para convencer a esta chica, la joven Carol Darrons, se hizo pasar por agente de policía y aseguró que alguien había intentado robar en la tienda y que por lo tanto ella debía ir a comisaría a declarar. Tengo que pedirle que presente una denuncia, señora. Si no hay nada que denunciar, ¿está bien? Mi subcomisaría está aquí al lado. Es para su protección. ¿Su comisaría está aquí? Es una subcomisaría, señora. En realidad solo es un despacho. La central está a unas cuantas manzanas. Bueno, espero que huela mejor que aquí. Le aseguro que sí, señora. A la derecha, ahí. ¿En esto? Es el coche de policía más ridículo que he visto. Es un coche civil, no tenemos presupuesto para más. Genial. Sin desconfiar en un primer momento, la joven se subió a su coche. Y en pleno trayecto, Ted comenzó a insinuarse y ante la reticencia de Carol quiso esposarla, pero la chica logró salir del coche. Aunque Bundy la persiguió, ella pudo darle una patada y huir. La mujer se había salvado de milagro y conocía el rostro del asesino, algo que sería muy útil más adelante. Llegados a este punto, después de este desencuentro con esta chica, con Carol, ¿tardaron mucho en detenerlo? Lamentablemente sí, él siguió cometiendo asesinatos, pero sí hay que decir que el círculo se fue estrechando en torno a él. Ahora había un rostro y había un vehículo que las autoridades estaban buscando. Digamos que el verdadero punto y aparte se produjo el 16 de agosto del año 75, cuando un guarda que vigilaba una urbanización detuvo un coche sospechoso y en el interior encontró grilletes, un pasamontañas, trozos de cuerda. Aquello le pareció bastante sospechoso y avisó inmediatamente a las autoridades. La policía había encontrado, por fin, a Ted Bundy. No hace falta que me explique las leyes. Estudio Derecho. Sí, lo hemos comprobado. Y es verdad. Y trabajé en la campaña de Thompson para gobernador, pregúnteselo. Un estudiante de Derecho interesado en política. ¿Por qué alguien así lleva utensilios propios de un violador? Ya le he dicho que yo no he violado a nadie. ¿Y le he explicado por qué estaba todo eso en el coche? No sé, Ted. Una media con agujeros para los ojos. Una sierra. Una palanca con cinta adhesiva en el mango, un cuchillo, una cuerda, esposas, herramientas para cerraduras. Lo que me has explicado no me convence. Yo creo haber sido bastante claro. Tras varios meses de investigación, de recopilación de pruebas y testimonios, el 23 de febrero de 1976 se inició el juicio contra Ted Bundy. En aquel momento no pudieron relacionarlo con los anteriores crímenes. Fue condenado a 15 años de cárcel. Los informes psicológicos determinaron que no padecía ninguna psicopatía y que actuaba impulsado por su odio a las mujeres, por su complejo de inferioridad.
Y de nuevo, ocurre lo impensable. Theodore Robert Bundy, a quien las autoridades consideran el peor asesino en serie de la historia de Estados Unidos y que según las investigaciones es el responsable de hasta 150 brutales crímenes sexuales en todo el país, se ha escapado de la cárcel por segunda vez. Un detective relacionado con el caso nos dijo que advirtiéramos a la población de que Bundy debe ser considerado extremadamente peligroso, pues el que vuelva a matar es solo cuestión de tiempo. Efectivamente, ocurrió lo impensable porque no es muy habitual que un preso logre escaparse 2 veces. Pero así fue en el caso de Ted, cuando en abril del 77 Bundy iba a ser trasladado al condado de Garfield, logró huir por el camino y se marchó al estado de Florida. Bueno, realmente lo que es espectacular es que pasara nada más y nada menos que un año hasta que fue detenido de nuevo. Pues sí, desgraciadamente sí, y digo desgraciadamente porque en ese tiempo llegó a asaltar el colegio mayor femenino Chi Omega, donde asesinó a sangre fría a 7 jóvenes. La peor parte se la llevó una chica de 12 años que fue estrangulada y degollada. Como es lógico, un suceso de este tipo causó la indignación y el terror a partes iguales y provocó un seguimiento estrecho de cualquier pista. Y por suerte, en la madrugada del 14 al 15 de febrero del 78, un policía detuvo un coche que hacía movimientos extraños por la carretera. Era Ted Bundy y fue detenido en ese mismo momento. Por suerte, en esta ocasión no lograría escapar. Es un buen momento para detenernos en la consultoría de nuestra psicóloga de cabecera. Querida Ángela Gual, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Ángela, ¿qué aspecto psicológico puedes destacar de Ted Bundy? Bueno, veréis, este hombre pues muestra los rasgos típicos del sociópata sádico. Para comenzar, pues observamos su modus operandi. Digamos que se hace el desvalido, el inválido para atraer a sus víctimas y darles pena, y llevarlas a un terreno aislado en donde poder matarlas pues con una discreción mayor. Estos actos pues describen a fondo su personalidad. Digamos que existe una clara y evidente premeditación con una total intencionalidad. Entonces, bueno, denotan también una estrategia de manipulación de la víctima a través de sus sentimientos de compasión. También muestra una falta de empatía total, ya que la selecciona y asesina como objetos, es decir, piezas pues de un macabro juego para su disfrute personal, en el cual digamos que hay diferentes secuencias pues de violencia física, agresión sexual y violación para después asesinar y descuartizar los cuerpos. Este final de acto, de la misma forma, nos describe a un ser que disfruta con el abuso y con la sensación de poder que le da pues la realización de esta injusticia despótica. Es decir, podemos ver claramente que es narcisista, es egocéntrico y muy ególatra. De ahí, como habéis comentado antes, las frases que, tan fuertes y a la vez tan significativas a nivel de contenido cognitivo, ¿no? Decía, tengo miedo de ti. Y él pensaba, estas personas invitan al abuso, están esperando a ser lastimadas, sutilmente lo fomentan. Pues solo una persona que disfruta profundamente de influir miedo en los demás puede hacer unas declaraciones como estas. Es decir, solo una persona que gracias a este poder adquirido se siente por encima de las demás. Con cada mujer que asesinaba podemos decir que magnificaba esta sensación de superioridad y de ser temido, que lo engrandecía, ¿no? Esto a él le hacía sentir muy fuerte. Además, este placer, este goce en la crueldad y en el ensañamiento que va repitiendo a lo largo de su carrera criminal, nos dice también, claro, lo perversamente sádico que era y también hasta qué punto llegaba su desequilibrio emocional. En el fondo hay que decir que era una persona inestable y con una sensación de inferioridad e incapacidad pues muy importante. Especialmente, como podemos observar, pues de cara a afrontar su relación con las mujeres. Vamos, lo que viene siendo un cobarde, incapaz de cumplir con el rol de caballero y de hombre. Porque como podemos observar, solo se dedicó a matar a mujeres desprevenidas, jóvenes e incluso a niñas, nunca a hombres con su fuerza o su tamaño. Esto dicen no solo lo mezquino que era, sino también pues lo fracasado que se sentía en su figura pues de inadaptado a la hora de relacionarse con una mujer. En fin, una persona como él, que trataba de autoconvencerse de su poder, claro, no podía aceptar el rechazo, ya que lo había marcado de por vida el repudio sufrido por su primera novia, con la cual había desarrollado una obsesión muy enfermiza. Así que, podemos decir que se dedicó a tratar inútilmente de desquitarse de aquel evento, matando una imagen, una vez tras otra, en la búsqueda de eliminar una cicatriz
pues que al final es imposible de borrar. Querida Ángela, gracias y hasta la semana que viene. Buenas noches. El juicio contra Bundy fue sencillo. Aunque Ted se defendió a sí mismo y siempre alegó inocencia, las pruebas eran contundentes. Incluso su dentadura coincidía con los mordiscos que aparecieron en el cuerpo de algunas víctimas. Además, en su propia casa, guardaba restos de las mujeres asesinadas. En el primer juicio en julio del 78, el jurado atribuyó a Ted los asesinatos de Lisa Levy y Margaret Bowman. En el segundo juicio, celebrado en Orlando el 7 de enero del 80, se le consideró culpable de la muerte de Kimberly Leach. De nada sirvió que sus abogados apelaran a la incapacidad mental de su defendido. Ted fue condenado a la silla eléctrica. Fue ajusticiado el 24 de enero de 1989. Algunos periódicos no dudaron en cubrir la noticia bajo el titular de "Murió el animal". I've matured in the past year. Believe me, I've grown in the past year. And I've learned a lot of things about myself in the past year. Soy más maduro ahora, créanme. He aprendido mucho sobre mí. Durante este tiempo en prisión he aprendido. Lo que más siento es que ahora, estando preso, ya no me sirve de nada lo que he aprendido. Me siento ofendido, muy ofendido e indignado. Detesto estar encerrado, privado de libertad y que se me trate como a un animal. Detesto que me miren como a un bicho raro, porque no lo soy. Acudimos a nuestra sala de juicios. Allí, como cada noche, encontramos a su señoría, el juez Bernardo Pinazo. Querido juez, muy buenas noches. ¿Qué tal, maestro don Adolfo? ¿Cómo está? Buenas noches. Pues aquí repasando a Ted Bundy, fíjate, un individuo que estuvo detenido, que se fugó. No sé si es este el asunto, pero ¿qué destacarías a nivel judicial sobre el caso que estamos tratando esta noche? Pues, como me conoces muy bien, efectivamente, lo que hay que tratar es el tema del quebrantamiento de la condena o el hecho de evadir la custodia policial y judicial de Ted Bundy, ¿no? En este caso, nuestra ley, igualmente que lo hacen otras, pues dice que los sentenciados o presos que se fugaren del lugar en el que estén recluidos, haciendo uso de violencia o intimidación en las personas o fuerza de las cosas, o tomando parte de un motín, pues serán castigados con penas de prisión de 6 meses a 4 años. En este caso, el sentenciado equivale a condenado en sentencia firme, es decir, en la cual no cabe recurso salvo el extraordinario de revisión. Y se considera preso todo aquel que se encuentre interno en una prisión, bien sea condenado o en prisión provisional. La ley exige pues una serie de requisitos, Adolfo. Para que se consuma este delito, pues es necesario que sean sentenciados o presos y que además se fuguen del lugar donde se encuentren privados de libertad. Da igual que sea en una cárcel, que en un traslado o incluso en una sede judicial. Que la evasión pues se haya hecho mediante el uso de violencia o intimidación en las personas, o fuerza las cosas y tomando parte de un motín. El hecho de tomar parte de un motín es cuando hay una violencia masiva que se aprovechen todos. En este caso, pues Ted Bundy efectivamente se fugó del traslado y en un juzgado y usó la intimidación, sobre todo la violencia. Esa es la estructura del delito, en el cual el sujeto pues sería la propia persona que está privada de libertad o los particulares que auxilien a la evasión y, en su caso, el funcionario. Por otro lado, Adolfo, la tentativa es posible cuando se da inicio a la evasión y esta no se logra, y en los casos en que la persecución tiene éxito hay que distinguir no en función del tiempo en que se intentó quebrantar la medida, sino atención al grado de modificación de la situación previa. Bien, una corta persecución que logra capturar al evadido se entiende una tentativa, pero cuando se logra burlar a los perseguidores, aunque sea en muy corto espacio de tiempo, pues hay un quebrantamiento de condena. Y en este caso, pues Ted Bundy evidentemente era un maestro, pero un auténtico maestro. Por tanto, señoría, debo entender que si alguien está detenido y es capaz de escapar de la autoridad, aunque sea
30 segundos se puede considerar que es un fugado. Totalmente. Después al minuto lo cogen, aunque sea un corto espacio de tiempo, pero se ha quitado de en medio la evasión de la justicia, de los policías, aunque después lo cojan, es un quebrantamiento. Señoría, es verdaderamente excitante oírle cada noche. Gracias. Oh, por Dios, muchas gracias. Igualmente, gracias, Adolfo, un abrazo. El expediente del otro asesino que abordamos a continuación es especialmente intrigante, porque a pesar de que ha pasado medio siglo desde sus andanzas, se desconoce su identidad. Se trata del asesino del Zodíaco, llevado en múltiples ocasiones al cine. Digo su historia. Es autor confeso de 37 asesinatos. Ahora entenderás por qué cómo es posible que sea autor confeso de 37 asesinatos y además que se desconozca su identidad. Bueno, solo se confirmaron 5 víctimas, nada más y nada menos, y 2 heridos graves. En esta ocasión, José Manuel, al no contar con una identidad, podríamos, si te parece, pasar directamente a narrar el primer encontronazo de las víctimas con este misterioso animal criminal. Las primeras víctimas fueron David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, los dos residentes en California. David, que era un chico bastante popular en su instituto, había comenzado hacía poco, a finales del año 68, una relación sentimental con Betty Lou. Pero ella vivía en la otra punta de la ciudad y eso provocaba que se desplazara continuamente, prácticamente todos los días, para poder ir a verla. Y el 20 de diciembre de aquel año quedaron, pues, como casi cada día. En todo caso, no fue un encuentro más. No lo fue. A eso de las 7:30 de la tarde, David terminó de vestirse, cogió $1.50 y salió de casa. Para llegar hasta la casa de Betty Lou, condujo el coche familiar, un Rambler de 4 puertas, y se dirigió al 123 de Redwood. Mientras Betty salía de casa y David se entretuvo hablando con el padre de la chica, con Verne, principalmente de un asunto que les venía preocupando desde hacía tiempo. La joven Betty Lou creía que alguien la espiaba. En varias ocasiones había notado que alguien la seguía. Aunque sospechaba que podía tratarse de algún compañero del instituto, no podía evitar sentir miedo. Cuando Betty Lou Jensen salió de casa, su novio le ayudó a ponerse el abrigo y ambos se despidieron. Dijeron que volverían antes de las 12 de la noche. Después de visitar a una amiga común, la pareja decidió parar en la carretera del lago Herman. Allí, en el que, antes de que David y Betty llegaran, ya estaban pasando cosas extrañas, ¿verdad? Muy extrañas. Había 2 cazadores de mapaches que estaban medio ocultos en la oscuridad de la noche y que vieron a una pareja que efectivamente conducía un coche deportivo que paró en la zona del lago, al parecer para reparar algún problema en el motor. Y mientras esa pareja estaba allí detenida, aparece otro vehículo, posiblemente un Valiant, que pasó a su lado y al ver a la pareja, al rebasarla, se detuvo. Y entonces empezó a dar marcha atrás de manera lenta, tan lenta que los jóvenes sintieron miedo, se montaron en su coche y se marcharon. Y el Valiant lo siguió hasta que se separaron al llegar a la carretera principal. ¿Qué sucedió cuando llegaron David y Betty al lago Herman? Pues la verdad es que parece una secuencia de una película de terror, porque la pareja atravesó esa zona de ranchos, se internó hacia un entorno un poquito más solitario, y hay que decir que era una zona poco recomendable, muy apartada. Y eran poco más de las 8 cuando se detuvieron junto a la estación de bombeo, encendieron la calefacción, la chica puso su chaqueta en los asientos traseros, David reclinó su asiento para atrás y ambos se abrazaron, tal y como fueron vistos además por unos rancheros que pasaron por allí a eso de las 10 de la noche y allí seguían a su vuelta, a las 11. En aquel momento los 2 cazadores vieron aparecer otro vehículo que iluminó el coche de David y de Betty. Se paró solo a 2 metros. ¿Puedo hacerte una pregunta? Vale. ¿Sabías que la distancia desde aquí hasta aquí es igual que la distancia desde aquí hasta aquí? No, no lo sabía. Pues ya lo sabes. Es muy agradable. ¿Quién es ese? No lo sé. El conductor era un hombre con gafas y con anorak. A partir de ese momento,
sin testigos presenciales. Todo forma parte de una reconstrucción de los investigadores en base a las cartas que el propio asesino envió a los periódicos y a la policía. José Manuel, porque ¿cómo se supone que continuó esta escena tan extraña? Pues parece que todo ocurrió en torno a las 11:10 de la noche. En ese momento el desconocido abrió su ventanilla y desde allí pidió a los jóvenes que bajaran del vehículo. La pareja, como es normal, se negó y en ese momento el hombre, que al parecer era bastante robusto, salió de su vehículo empuñando una pistola. El asesino, posiblemente para aumentar el pánico, disparó a la ventanilla trasera derecha. Y aquel fue el momento en el que David y Betty intentaron salir del coche. Pero solamente lo logró Betty, porque en el momento en el que la chica puso el pie sobre la tierra, el desconocido se agachó, metió medio cuerpo por la puerta, apuntó a David en la parte superior de la oreja izquierda y le disparó. Fíjate, Adolfo, dijeron los agentes, cuando acudieron a la escena del crimen, que la cabeza del chico literalmente explotó. ¡No! ¡Alto! José Manuel, ella la oímos gritar de horror. Betty Lou Jensen logró huir, ¿verdad? Sí, pero solamente vivió unos minutos más. Aunque había salido corriendo, efectivamente, el asesino tenía tal puntería que a pesar de estar los dos en movimiento, en un terreno bastante inestable y en plena oscuridad, disparó 5 veces e impactó las 5 balas contra la espalda de Betty. La chica cayó muerta boca abajo pocos metros más adelante. Tranquila, no pasa nada. Así fue como comenzó una investigación capitaneada por el juez de instrucción del condado, Dan Horan, pero los interrogatorios y los seguimientos a cualquier sospechoso quedaron en nada. El asesino había salido impune y aquel fue solo el inicio de su terrorífica andadura criminal. La siguiente víctima fue la joven Darlene Ferrin. Era el 4 de julio de 1969. Sobre la medianoche, la chica viajaba en su coche en la compañía de su amigo Michael Magoo. De pronto, un vehículo de color blanco empezó a seguirles con tan poca discreción que Darlene sintió miedo y aceleró. Salieron de la ciudad y se internaron en el recinto del campo de golf de Blue Rock Spring. Sin duda un lugar apartado. ¿Qué pasó después, José Manuel? En ese momento, Darlene, que era la que conducía, tuvo la mala suerte de dejarse dominar por los nervios y sin darse cuenta se salió del carril y chocó contra un árbol. El coche, por supuesto, quedó completamente inutilizado. Y en ese instante llegó el otro vehículo que se ubicó de cara a ellos con las luces encendidas, de manera que cegó a la pareja, y de ese coche se bajó un hombre que llevaba una linterna en la mano. Michael pensó que se trataba de la policía y le dijo a Darlene que sacara su identificación, mientras que él buscaba la suya en el bolsillo trasero del pantalón. En todo caso, no estábamos ante un policía, ¿verdad? No era un policía. De hecho, el desconocido se acercó a la ventanilla del copiloto, alumbró la cara de Michael sin que éste pudiera ver el rostro que se escondía tras la luz, le apuntó con una pistola y le disparó. Y la cosa no terminó ahí. El asesino comenzó a disparar más veces, ya casi sin apuntar. Y la peor parada fue Darlene. Ella cayó muerta sobre el volante, recibiendo 9 balazos. 2 de ellos le atravesaron el corazón y el pulmón. Antes de caer inconsciente, Michael pudo ver algo del rostro del agresor. Estamos hablando de un hombre de unos 30 años, corpulento, con el cabello castaño claro y rizado y cortado al estilo militar. El desconocido se marchó pensando que las 2 víctimas habían fallecido, pero no sabía que Michael sobreviviría al ataque. Subió en su coche y se marchó a toda velocidad. Cuando Michael volvió en sí, apenas pudo pedir auxilio. Sangraba por el cuello y una de las balas le había atravesado las 2 mejillas, la mandíbula, incluso la lengua, impidiéndole gritar. Por suerte, algo después, unos adolescentes llegaron a la escena del crimen y dieron aviso a las autoridades. Darlene murió camino al hospital. ¿Le has visto?
¿Le conocías de algo? Vamos, intenta recordar. ¿Has podido verle? ¿Cómo llevaba el pelo? ¿Y la ropa? Pelo corto, castaño, creo. Ropa oscura. Tranquilo, ya estamos aquí. ¿Y su coche? ¿Has visto su coche? Creo que era un Corvair. Hay que darse prisa. Nunca le había visto. Te vas a poner bien. Logan, necesito que vayas con él por si recuerda algo. Muy bien, señor. Si tiene alguna información, algo que sea vital, llámame inmediatamente. Dicen las crónicas, José Manuel, que el asesino se atrevió incluso a llamar a la policía. Sí, supongo que fue debido al afán de protagonismo, pero el caso es que a eso de las 12:40 de la madrugada llamó desde una cabina a comisaría diciendo lo siguiente. Diga, ¿departamento de policía? Quiero informar de un doble asesinato. Sí. Si van 1,5 kilómetros al este de Erickson Parkway hacia el parque público, encontrarán a unos chicos en un coche rojo. Espere un momento. Les he matado con una Luger 9 milímetros. Señor, por favor, espere. También maté a esos chicos el año pasado. Adiós. Señor, oiga, oiga. Aquí está la clave. Asesino no encontrado y sin embargo confesó. Confesaba sus crímenes. José Manuel, aparte de esta llamada, ¿el asesino reivindicó su doble crimen de alguna otra forma? Sí, también por escrito. El criminal mandó una carta al diario de San Francisco, una carta, por cierto, que contenía el símbolo de un círculo sobre una cruz, como una especie de punto de mira. Un punto de mira que se convirtió desde aquel entonces en una especie de sello de identidad del asesino. Y el texto, por cierto, tenía muchas faltas de ortografía y decía lo siguiente. Estimado director, soy el asesino de los 2 adolescentes de la Navidad pasada en Lago Helena y de la chica del 4 de julio cerca del campo de golf de Vallejo. Para demostrar que les maté yo, expondré algunos hechos que solo la policía y yo sabemos. Navidades. 1. La marca de la munición era Super X. 2. Se hicieron 10 disparos. 3. El chico yacía boca arriba con los pies hacia el coche. 4. La chica yacía sobre su lado derecho, los pies hacia el oeste. 4 de julio. 1. La chica llevaba un pantalón estampado. 2. El chico también recibió un disparo en la rodilla. 3. La marca de la munición era Western. Este es un mensaje cifrado. Las otras 2 partes de este mensaje llegarán por correo a los directores del San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner. Quiero que publique el mensaje en la primera plana de su periódico. En él está mi identidad. Si no publica el mensaje cifrado antes de la tarde del 1 de agosto, iniciaré una matanza desenfrenada el viernes por la noche. Me pasearé en coche todo el fin de semana matando a personas solas. Y seguiré matando hasta que haya acabado con una docena en el fin de semana. Ahí tienes el mensaje, el texto. El apodo Zodíaco surgió de aquella parte del texto en el que el asesino planea matar a 12 personas. El mensaje cifrado era una mezcla de símbolos griegos, de letras del alfabeto, de signos astrológicos, código Morse, elementos meteorológicos, incluso señales marítimas. Bueno, es un criptograma bastante complicado, similar a los utilizados por el espionaje militar en la Segunda Guerra y la de Corea. Lo escribió en 3 partes. Si juntamos las 3, tenemos un mensaje, pero tardaremos mucho tiempo en descifrarlo. No tenemos tiempo. Aquí dice que empezará a matar gente esta noche. Ni los lectores del periódico, ni el Departamento de Policía de Vallejo, ni siquiera Inteligencia Naval lograron descifrar el texto. El asunto estuvo a punto de quedar archivado, pero por suerte, un profesor de Historia y Economía, aficionado a la criptografía, Donald Jim Hardem, logró dar con la clave. El texto, ya descifrado, decía lo siguiente. Me gusta matar gente porque es muy divertido. Es más divertido que cazar animales salvajes en el bosque porque el hombre es el animal más peligroso de cazar. Algo hace que sea la experiencia más emocionante. Es incluso mejor que coger con una chica. Lo mejor es que cuando muera renaceré en el paraíso y los que he matado serán mis esclavos. No diré mi nombre porque intentarían reducir o parar mi colección de esclavos para el más allá. Así,
sin conocerse la identidad del asesino. De un asesino que se había burlado de la policía enviando cartas. La tragedia regresó a San Francisco. 2 jóvenes, Cecilia Anna Shepard y Brian Hadnell, habían salido juntos para despedirse, ya que ella iba a trasladarse de a otra ciudad. Todo ocurrió en la tarde del sábado 27 de septiembre de 1969. Cuéntame qué es lo que pasó, cómo transcurrieron los hechos. Aquí también el escenario era un lago, concretamente el lago Berryessa, pero no era de noche. El reloj marcaba las 4 de la tarde cuando la pareja llegó a aquel paraje solitario. Pero disculpa, he leído que un poco antes unas chicas ya habían percibido algo sospechoso en la zona. Sí, tienes razón. Había unas chicas que habían estado tomando el sol allí y que se asustaron al ver pasar un coche, un Chevrolet plateado con matrícula de California, con un conductor alto, fornido, más o menos de 30 años, que parecía estar observándolas de manera disimulada. Este hombre tenía el pelo liso, con una raya a un lado, y vestía una sudadera negra de mangas cortas y unos pantalones de color azul oscuro, y fumaba sin parar. Más tarde, este personaje se marchó. Poco después llegaron Cecilia y Brian. Él aparcó cerca del lago. La pareja se bajó del coche y juntos recorrieron 1 kilómetro hasta llegar a una zona en la que se sentaron. De pronto, ella vio a lo lejos la figura de un hombre que los observaba. Poco después, ese hombre empezó a acercarse lentamente. Ella se asustó y advirtió a Brian de lo que estaba pasando. El desconocido desapareció durante un momento hasta que la chica lo descubrió al lado de ellos detrás de un árbol y gritó: «Dios, lleva una pistola». ¿En esta situación llegaron a verle el rostro? No se lo vieron porque para entonces el asesino se había puesto una capucha y además en la parte del pecho la capucha tenía un círculo sobre una cruz. En un costado guardaba una larga punta de bayoneta y en la otra la cartuchera de una pistola. El arma de fuego la llevaba en la mano apuntando a los jóvenes mientras caminaba lentamente hacia ellos. Era una pistola semiautomática de color azul metalizado. El asesino del Zodíaco les lanzó una cuerda y le pidió a la chica que amordazara a Brian. Después, él mismo ató a la chica. Cuando ambos estuvieron inmovilizados, agarró al joven, lo puso de rodillas y lo apuñaló varias veces por la espalda con la bayoneta, salpicando de sangre el rostro de la chica. Después fue a por ella. Le clavó el arma en el pecho, en la ingle, en el abdomen. Fueron 24 puñaladas, marcando en su cuerpo el símbolo de la cruz y el círculo. José Manuel, ¿qué ocurrió después? Después el asesino fue hasta el coche de Brian y en la puerta del copiloto dejó grabado con el cuchillo de nuevo su famoso símbolo. Mientras tanto la pareja, que estaba muy mal herida, intentó desatarse, pero apenas pudieron moverse, estaban perdiendo mucha sangre. Por suerte un padre y un hijo que caminaban por allí los descubrieron y rápidamente pidieron ayuda. Las 2 víctimas fueron trasladadas al hospital, pero Cecilia murió a las pocas horas. Brian sí sobrevivió y pudo contar lo sucedido. Este reciente ataque del asesino del Zodíaco demuestra que ese asesino desquiciado también desea buscar víctimas fuera de la zona de Vallejo. La policía parece incapaz de detener la orgía criminal del Zodíaco. Seguiremos después de unos anuncios. Desafiando de nuevo a la policía, el asesino Zodíaco llamó a comisaría y dijo: Departamento de Policía de Napa, dígame. Quiero informar de un asesinato. Señor, ¿dónde se...? No, de un doble asesinato. Están 3 kilómetros al norte de la oficina central del parque. Vale, señor, pero podría... Están en un Volkswagen blanco, Karmann Kia. Señor, ¿ha dicho a 3 kilómetros de la oficina del parque? Señor, ¿puede decirme desde dónde llama, por favor? Soy yo quien lo ha hecho. La policía localizó la cabina y por primera vez pudo tomar una huella del criminal en el mango del auricular. José Manuel, ¿cuándo se produjo el que sería, permíteme que lo diga así, oficialmente su último asesinato?
Tenemos que viajar al 11 de octubre del año 69 y la víctima sería el taxista Paul Steen, que recogió a un hombre robusto en la 9ª avenida de San Francisco más o menos a las 10 de la noche. El cliente le dio la dirección de un barrio residencial y el vehículo se puso en marcha. Al llegar al 3898 de la calle Washington, el cliente se echó hacia adelante, apuntó al taxista en la sien con una pistola mientras le apretaba la garganta con el otro brazo. A Paul no le dio tiempo ni a intentar huir porque en ese momento el asesino disparó, destrozándole el cráneo. Después, como llegó a ver un testigo desde el otro lado de la calle, el desconocido le arrancó a la víctima un trozo de camisa y con ella frotó en las áreas del coche en las que recordaba haber podido dejar las huellas. Buenas noches, señores. Una gran noche para un robo chapucero. Sí, el tercero esta semana. ¿Será que como acaba el verano? Tengo patrullas a pie peinando el parque. Los perros están de camino. La víctima se llamaba Paul Stein. Doucet dice que ha muerto a las 10:10. Un solo disparo por detrás, en la cabeza. Faltan la cartera del taxista y las llaves del taxi. ¿Cómo sabe su nombre? Leroy de la empresa ha venido a identificarle. Es un barrio demasiado bueno para este tipo de incidentes, así que ya he llamado a la grúa. El forense está aquí. ¿Algún testigo? Los niños vieron al sospechoso desde esa ventana. Oye, ¿es verdad que el asesino del Zodíaco no fue detenido pocos minutos después debido a un error garrafal de la centralita de policía? Sí, porque el testigo al que antes hacía alusión llamó a comisaría y dio detalles de lo que había visto, pero el policía que lo atendió, al tomar nota, parece que se confundió e indicó que el asesino era un hombre negro. Por eso, cuando llegó la policía al entorno del crimen y se tropezó con un hombre blanco, robusto, que caminaba agitado y que efectivamente era Zodíaco, en lugar de detenerle, le preguntó si había visto un hombre negro por la zona. Y el asesino dijo que sí, que había visto un negro con una pistola que corría hacia el este y los agentes se fueron hacia esa zona. De no haber existido aquella confusión, la policía habría descubierto rastros de sangre en la ropa de aquel hombre blanco. Y de nuevo llegó el día en el que se recibe una carta anónima al San Francisco Chronicle. Una carta que decía: le habla Zodíaco. Soy el asesino del taxista de la calle Washington con Maple de anoche. Para probarlo, aquí está un trozo ensangrentado de su camisa. Soy el mismo hombre que eliminó a esas personas en la zona de North Bay. Los escolares son buenos objetivos. Creo que borraré del mapa un autobús escolar alguna mañana. Dispararé a un neumático delantero e iré matando a los niños mientras van saltando fuera. Hablemos de la investigación policial y para ello contactamos con Enrique Vega. Él es criminólogo, detective privado, director de seguridad. Querido Enrique, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Cuéntanos cosas de la investigación del asesino del Zodíaco. Pues mira, Adolfo, el asesino del Zodíaco, tal como él mismo empezó a llamarse, tenía entre 20 y 30 años, más cercano a la treintena, caucásico, corpulento, de unos 80 metros aproximadamente, de pelo castaño, con conocimiento en lenguaje cifrado y criptografía y con un alto coeficiente intelectual. Entre diciembre de 1968 y octubre de 1969 se le atribuyeron 7 víctimas, de las cuales 4 fueron hombres y 3 mujeres, entre los 16 y los 29 años. Nunca, pese a haber estado cerca en el asesinato del taxista, fue capturado. Desde agosto de 1969 mantuvo un continuo envío de cartas casi en exclusiva al periódico The Chronicle. Las cartas continuaron hasta julio de 1970, donde iba reivindicando crímenes que la policía no le atribuía. En total, él mismo estimó 37 víctimas. Todas las cartas tenían similitudes, escritas en caracteres y normas criptográficas, firmadas con el logo de una cruz con un círculo y enviadas al mismo periódico. Pero no en todas coincidían la misma forma de redacción. Aún así, el único sospechoso que fue detenido, Arthur Lake Allen, al ser denunciado por un amigo, al encontrarse unos cuchillos ensangrentados, ser un antiguo delincuente sexual y tener conocimientos criptográficos, fue liberado al no coincidir su ADN con el de las cartas. Por último te diré, Adolfo, que el asesino del Zodíaco fue más por sus cartas enviadas y su llamada que por sus crímenes cometidos, ya que todos ellos no comparten ni el método ni los indicios encontrados. Por ello,
existe la teoría de que nunca existió un asesino del Zodíaco, sino que hubo más de un asesino que siguió la estela dejada por el primero. Esto se sostiene al averiguar que algunos detalles de sus cartas eran de información errónea, como por ejemplo el color de los pantalones de una de sus víctimas, y la no coincidencia de la letra de las cartas con las señales dejadas en el lugar de los crímenes. Al menos hubo 2 autores de las cartas. Todo ello, Adolfo, nos lleva a la misma conclusión. El asesino no llegó a pagar por sus crímenes. Efectivamente. Querido Enrique, gracias y buenas noches. Buenas noches. El Departamento de Policía de San Francisco llegó a investigar a más de 2.500 sospechosos en los años posteriores, pero nunca dieron con la clave para detener al verdadero asesino del Zodíaco. La policía cerró el caso del asesino del Zodíaco. Hoy su identidad sigue siendo un misterio y sus crímenes perfectos. Querido José Manuel, nos encontramos la semana que viene. Gracias, buenas noches. Gracias y buenas noches.